que ha hecho cualquiera de nosotros. Permíteme responderte. ¿Qué tenemos? Claro, para no extenderlo, porque la pregunta está clara y ya es por tercera vez que la escucho. A mí me coronaron Yemayá. Si tú consigues a quién le podemos preguntar qué tenemos hecho, yo te voy a acompañar, porque yo preferí pararme ahí y buscar realmente lo que es la realidad. Si Orúmila me dijo a mí que el Yemayá que me montaron en la cabeza me está funcionando y no va a la cabeza, oye, yo prefiero ganar el tiempo en aprender lo que perdí atrás, realmente. Es mi opinión personal. Yo estoy igual que tú. Si tú llegas a saber qué tenemos en la cabeza, porque ellos no saben lo que nosotros hemos hecho, ellos no tienen culpa de eso. Cuando yo fui allá, ellos educadamente, le contaba o le hacía yo preguntas, hacían sus risas entre ellos y yo los entiendo. No era una forma de burla, sino de ver realmente cómo se ha perdido todo esto. O sea, si al caso vamos, tenemos que irnos al principio de Cuba, no tenemos que irnos para África. Tenemos que irnos, imagínate, a 1800, a los años, no sé qué, imagínate, para poder conseguir esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ángel. ¿Dónde está Ángel? Pero bien. Con todo respeto, ¿verdad? Y mucha humildad, les quiero hacer una acotación. Yo no tengo IFA, no he pasado IFA, no tengo hecho santo y creo que por ahora no voy a coronarme o luchar, no voy a hacer nada por lo que estoy escuchando, ¿no? Solamente, no sé, te quiero hacer una acotación. Yo vine para acá que en estas 5 horas, 6 horas, a escuchar a mi antepasado, vamos a decirlo así, a escuchar a estos señores que están aburridos ahí, que no están haciendo nada y cada vez que levantamos la mano para decir algo, ellos creen que los estamos saludando. Y yo lo quiero escuchar a ellos. Yo entiendo que tú fuiste para allá y con mucho respeto, ¿verdad? Mira, lo quiero hacer y te admiro porque lo hiciste. No te sientes. ¿Qué quieres escuchar de ellos? Yo quiero escuchar, por ejemplo, la argumentación del joven que tiene el mismo signo que tú. Yo quiero escuchar la respuesta, así sea una risa o una burla de esta gente. Porque una cosa es tu punto de vista y otra cosa es el punto de vista de ellos. ¿Qué quieres escuchar? Todos los días. ¿Qué quieres escuchar de ellos? Yo quiero escuchar lo que tú estás preguntando, muy sencillo. Ya es la 4ª vez con esta que tocamos el punto. Después que te consagras de Yanifa o de Babalao, te puedes contar qué hicimos nosotros en una pericolá, en un fundamento, cuando yo como aleyo me le tiraba el lenguaje y le decía, venga, eres mi papá. ¿Me entiendes? Es eso lo que nos está pegando y por eso es que todos estamos en esa. Pero ya, déjame entenderte. Déjame entenderte. Ya, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? Si estamos hablando de tirarnos el lenguaje, yo todavía mantengo el hecho que recibí hace 25 años y está funcionando y todavía lo sigo. O sea, no entiendo la pregunta que tú quieres. Claro, tú me estás hablando de que de pronto no se corona ningún santo. No, yo no. La religión yoruba no certifica. Okay. Tú como filtro me estás diciendo acá, está bien, no se corona ningún santo. Nosotros estamos cansados de ir a fundamento. Yo he ido varios a pericolar. Hermano, yo tengo tambor consagrado. Yo tengo el tambor y tú no la mañana. No, es que no es el punto ni siquiera, sino que tú dices, oye, ajá, ¿qué fue eso que se montó ahí? ¿Qué fue eso lo que yo me le tiré? Eso fue ¿qué fue eso? Yo no sé. Pero entonces, te voy a responder igual que el Señor, porque realmente no entiendo. Si vamos a buscar, tenemos que ponernos nosotros. Yo creo que no tenemos que involucrarlos a ellos porque estaban en otro lado. Tenemos que irnos a Cuba y preguntar qué fue lo que nos botaron en la cabeza. Yo tengo el santo coronado, yo tengo el mismo hecho y me le sigo tirando de hace 25 años, estoy curado en Añá y tengo mi tambor consagrado en mi casa. Y resulta cuando llego allá, eso no existe. ¿A quién crees tú que le pregunto? ¿A ellos o a los que me lo entregaron? Ok, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quintana y Félix Tocú, pertenezco a la Casa de Libre, orgullosamente. Y quiero tan solo dar este tips. Muchas personas, de verdad que yo lo comprendo, tienen santo hecho, tienen una metodología muy diferente a esta que se está dando, ¿verdad? Pero existe algo en la psicología muy grande que se llama la psiquis. Y todo cambio genera resistencia. Todo cambio genera resistencia. Es muy duro para una persona cognitivamente aceptar que estas personas que están acá o que existe algo totalmente diferente a lo que aprendí. Porque cuando me fue a presentar IFA, yo llegué a camino y dije, me sé todos los cantos de IFA y resulta que también no
José y Algo, de verdad que con todo el esfuerzo, porque como decía mi esposa, mi mamá, pero ¿quién le paga todo ese poco de propaganda? ¿Quién lo patrocina a la alcaldía? No, usted sabe que no lo patrocina, subolsillo.com, a nadie. El Señor nada más sacando aquí para que nosotros, que tengamos esta información, para que ustedes tengan esta información, Señor. Entonces, sí, todo cambia en la resistencia, pero seamos dóciles y verlos. Permítanme un segundo, vamos a aguantar un poquito la intervención, ya va, porque ya tengo ya mucho rato yo hablando y realmente los invitados especiales son ellos. Yo quiero que ustedes sean un poco más concretos, con todo respeto, y si quieren hacerles preguntas directamente a ellos para pasarse. Ya vamos a dejar este tema que nosotros tenemos y vamos a profundizar un poco más, vamos a irnos un poco más allá. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a esta persona? O por lo menos con eso iniciamos un nuevo tema directamente de ellos, pero no le hemos dado oportunidad. Bueno, la pregunta mía es sencilla. En Yoruba como tal, ¿verdad? En esta religión como tal, la que practican ustedes y que nosotros nos han fundamentado de una forma, ¿verdad? Existen ciertos, vamos a decirlo, títulos, como por ejemplo el Oba Kinyomba, y yo quisiera saber si en Yoruba como tal, ya en esa tierra de África, también se trabaja de esa forma, ¿verdad? También tienen títulos, cuál es más o menos el orden jerárquico de la religión. Tú estás hablando sobre los Oba, ¿verdad? Okay, how you can see the rage in the religion Yoruba? How the rage, like Oba and something more, the Oba. How you can see the rage. Ní ilẹ̀ Yorùbá, kí wọ́n tó fi yẹn jọba, oyè inú Ifá oríṣiríṣi. Bàbá lè ṣe ìnífá. Láti ìbẹ̀rẹ̀ láti máa jẹ́ bọ̀ díẹ̀. Ifá começar pequeno pouco a pouco, abaixo para pouco a pouco. Títí tí ó fi débi olórí awo. Até chegar olórí awo. Èsì pé kẹ́nìkan ó du oyè àbí kó súlé bọ́wájú wọ́n gbà mọ́ ẹni tó kàn lọ́wọ́. No, una persona tiene una reina, lo va a aceptar como Ifá.